Vamos a dar comienzo a este acto institucional al que os hemos invitado y, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos, cada uno de vosotros por dedicarnos dentro de vuestro trabajo, que sé que no es la mejor fecha porque estamos afortunadamente en plena producción, de que hayáis encontrado un hueco para estar hoy con nosotros. No obstante, quiero dar las gracias y la presencia, en primer lugar, a los delegados provinciales, a Lucía y Álvaro, el delegado de Agricultura y Agua, y Lucía de Energía e Industria, Hacienda y demás, a los representantes municipales, tanto de Palos como de Moguer, que también nos acompaña hoy, a las instituciones agroalimentarias defensoras de nuestro sector agrícola de toda la provincia de Huelva, no solo de Las Berris, a Frehuelva, a las cooperativas agroalimentarias importantes como Fresón de Palos o Cuna de Platero, Bonares, etcétera. Me falta también, creo que alguien más, bueno, por supuesto a mis compañeros de comunidades de regantes de Huelva, que también han encontrado un hueco para estar hoy con nosotros, y, como no, a todos los comuneros de nuestra comunidad de regantes Palos de la Frontera. También queremos agradecer la deferencia a Cajamar y a Eduardo, a su presidente, por haber elegido a nuestra comunidad de regantes como la institución para hacer la presentación de este libro que hoy nos van a dar a conocer en toda la provincia de Huelva. Yo este libro lo conocí a través de las redes sociales. Creo que estábamos manifestándonos en Sevilla el día 1 de febrero, cuando por las redes sociales estaba Cajamar haciendo la presentación en Sevilla de este libro, y la verdad es que me llamó mucho la atención, ¿no? el posible contenido del libro, y le dije a nuestro director local, a Leo, que me buscara un libro. Y a raíz de eso, pues bueno, pues hemos conseguido que su presidente esté hoy con nosotros aquí. A los que venís de nuevo, lo que quiero sobre todo es destacaros 4 notas de nuestra comunidad de regantes. Es decir, que somos una comunidad de regantes, como la mayoría de vosotros sabéis, que con solo 3.300 hectáreas aglutinamos al más del 50% de toda la producción de fresa de toda España. Porque en Huelva se produce más del 97% de toda la fresa de Huelva, perdón, de España. Nosotros, si de fresa hay unas 6.000 hectáreas, nuestra comunidad de 3.300 con monocultivo fresón, pues tenemos esa suerte. Una comunidad de regantes que también aprovecho este acto para anunciar públicamente que vamos a conmemorar el 25 años del nacimiento de nuestra comunidad de regantes. Este año cumplimos las bodas de plata, y para lo cual, pues bueno, pues ya estamos pensando en organizar algún que otro evento que os lo haremos llegar. 25 años, pues como todos sabéis, de gran trabajo y compromiso con el sector agrícola, que ha dado muchos frutos y beneficios a todos nuestros comuneros. El penúltimo éxito que hemos conseguido hace muy poco, y que lo hemos puesto a través de los medios de comunicación, es que somos una comunidad de regantes que hemos conseguido la certificación a nivel nacional de eficiencia en el uso de energías renovables, siendo la primera comunidad de regantes de España, la primera que conseguimos autoconsumir más del 60% de la energía que producimos. Y eso va, lógicamente, en beneficio de todos nuestros agricultores. Y que además somos una comunidad de regantes que estamos, como todos sabéis, 100% comprometida, no solo con la gestión y distribución del agua que necesitáis en vuestra parcela, sino que estamos comprometidos con todos los problemas y con todas las demandas del sector agrícola de Huelva. Todos los problemas que, de alguna manera, influyen a nuestro sector y se nos pide, nosotros inmediatamente nos ponemos a trabajar para aportar soluciones. Y además también estamos comprometidos, y tratamos de demostrarlo, con nuestra responsabilidad social corporativa, porque gracias a Dios tenemos un cultivo que sigue aportando riqueza a nuestra sociedad, y tratamos de devolverle parte de esa riqueza
a la sociedad que nos rodea y que muchas veces no tiene las posibilidades. Sobre Cajamar solo dos pinceladas. Una, que tengo que decirte, Eduardo, que en muy poco tiempo Cajamar se ha afianzado, ha buscado su espacio y se está consolidando en nuestro municipio. Y eso no lo digo yo, lo dicen los agricultores, que dependen y que trabajan con Cajamar. Y también tengo que decirte que públicamente que gracias a haber conseguido ese espacio es al personal que tienes en Palos y a mi amigo Fernando Alonso, que empezó en esa línea y que, oye, hoy Cajamar en Palos es una entidad respetada. Y la segunda es también reconocer a nivel institucional a Cajamar la labor técnica que hace en favor de la agricultura nacional, no solo andaluza. No hace mucho, te lo contaba antes, estuve hace unos años, estuvimos en el Centro Experimental Las Palmerillas, en El Ejido, y la verdad es que nos quedamos maravillados de aquellas instalaciones, de la investigación que allí se hacía, del equipo técnico que contáis allí, y tuve una envidia sana, pero una envidia tremenda de no contar en Huelva con algo parecido. Aprovechando tu presencia, me voy a atrever a solicitarte que por lo menos, valores la posibilidad de hacer una nueva palmerita en Palos de la Frontera o por lo menos en Huelva. Que nuestras berries y los tropicales en Huelva tienen mucho futuro y necesitamos de ese apoyo técnico. Bueno, pues hoy se presenta en la provincia de Huelva el libro El regadío y seguridad alimentaria, la situación en España, cuyos autores, tanto a Jaime Lamo como a Alberto Garrido, tengo el placer de conocerlos personalmente. Con Jaime comparto hasta un grupo de WhatsApp y además nos inunda todos los días de información. Y son dos grandes expertos y divulgadores nacionales que siempre están trabajando en pro de la agricultura y del regadío, que es lo más importante. Este libro, como ahora nos contarán, pues analiza los grandes retos que acechan a nuestro sector agroalimentario español, nos habla de la seguridad alimentaria, que no hace mucho hemos tenido un episodio con algunas fresas de terceros que casi nos hacen daño indirectamente, bueno, casi no, que nos hacen daño siempre. Trata la vinculación entre el agua y la energía, un reto importantísimo y que ya en nuestra comunidad, como también te he comentado arriba, empezamos hace ya años con la instalación de fotovoltaica. Tenemos ya 2,5 megas instalados y gracias a eso pues hemos tenido este reconocimiento y otros asuntos como el cambio climático y la política nacional sobre el regadío, que si hablamos a nivel nacional, pues tantas cosas que todavía hay que cambiar en la política nacional para que veamos los resultados. Por lo tanto, nos llega hoy un libro importante en un momento de gran crispación social con los agricultores. Seguimos viviendo todos los días las manifestaciones que hay de agricultores en las calles, y eso es por el hartazgo y el cansancio que ya tiene el sector agroalimentario de las distintas políticas que nunca vienen en beneficio del sector. Y sin más, bueno, pues los intervinientes nos darán todos los detalles que necesitamos de este libro. Gracias de nuevo por vuestra presencia y le voy a ceder la palabra pues, al resto de representantes que están en la mesa, empezando por don Raúl Ortega, que es el director territorial de Cajamar en Sur y Extremadura. Raúl, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve, lo primero porque estoy totalmente afónico y lo segundo porque soy el que menos tiene que decir de esta mesa. Pero bueno, sí quisiera decir que llevo 3 meses aquí, soy un leonés que aterrizó el día 1 de enero en Andalucía y la primera semana de visitas, mi predecesor, que tan buen trabajo ha hecho posicionando a Cajamar, donde Fernando ha reconocido. Pues bueno, una de las primeras visitas fue a Fresón de Huelva, con Silvia, con su equipo, y allí palmamos una
una preocupación por la sequía, por el regadío, por la mala imagen que algunos estaban transmitiendo del regadío, que en aquel momento, no sé si recordaréis, os prometí traer al presidente de Cajamar, os prometí que hablaríamos del regadío y también os prometí que para lo que necesitéis, en aquel momento la preocupación era de que no sabíais si iba a haber campaña o no iba a haber campaña, y os dijimos que si era por dinero o era por inversión o era por apoyo, Cajamar estaría con vosotros. Entonces, bueno, hoy he cumplido el compromiso de traer al presidente. Si algún día nos ponéis a prueba en el resto de compromisos, espero estar a la altura. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Sabemos que son malas fechas, como ha dicho Fernando, pero bueno, creo que lo que vais a escuchar cómo Cajamar es defensora del regadío es algo que hay que ir pregonando por España y qué mejor sitio que Huelva para hacer esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Ahora tiene la palabra don Ignacio Atance, que es el director de Servicios de Estudio de Cajamar y el que nos va a hacer la presentación del libro. Pues, muchas gracias. Y efectivamente, como nuestro director territorial, Raúl, decía, pues lo que voy a presentar es, en primer lugar, una muestra del compromiso de Cajamar con el regadío, del compromiso en este caso a través del conocimiento, a través de... No, estoy bien, gracias. Gracias, Mar. Nuestro compromiso a través de la generación de conocimiento, de la generación de información y de la generación de datos para defender con esa información sobre la mesa el valor que tiene lo que al fin y al cabo es un factor de producción clave para la agricultura de nuestro país. Entonces, bueno, pues en el fondo, como título aquí, ¿cuál es la visión y la contribución de Cajamar respecto a la utilización del agua en la agricultura de España? 4 datos. El primero es el más conocido, en los otros me quiero detener un poquito más. El primero todos lo sabemos, pero merece la pena insistir siempre en esta cifra. El valor económico que aporta el regadío a la agricultura española, ¿no? El regadío es el 23% de nuestra superficie cultivada, pero aporta el 65% del valor de la facturación, de la producción vegetal española. El segundo ya es algo menos conocido, en el sector es más conocido y tenemos que ser capaces de difundirlo porque este es nuestro gran aval. Desde el comienzo de este siglo, la utilización en volumen de agua en la agricultura española ha descendido un 13%. Al mismo tiempo, el valor de la producción vegetal en España ha aumentado un 35%. Si jugamos con esos dos porcentajes, podemos llegar a la conclusión de que la producción por cada metro cúbico de agua que hemos utilizado en la agricultura española ha aumentado más del 50%. Este es un aspecto importantísimo que debemos de mirar la transformación que hemos sido ya capaces de dar a nuestro regadío con 2 objetivos. Lo primero, mirar al futuro con confianza, porque si en el pasado hemos sido capaces de hacerlo, en el futuro podemos seguir siendo capaces de hacerlo, pero segundo también para poner en valor, para defender el buen uso del agua que realiza de manera generalizada nuestro sector. Eso nos lleva a un tercer dato. Tenemos hoy en día, en lo que va de siglo, más superficie de regadío con menor consumo de agua. Y es que la utilización del agua en el regadío la tenemos que medir en metros cúbicos, en hectómetros cúbicos, no en millones de hectáreas. Y gracias a la eficiencia somos capaces de, con el mismo agua, regar más superficie, lo que estamos es aportando más seguridad alimentaria al país, estabilizando más nuestras producciones. Interpretar un incremento de la superficie del regadío como simplemente una mayor presión sobre el recurso es una interpretación errónea. O sea, lo importante es cuánta agua utilizamos, no solamente cuánta superficie tenemos en regadío. Desde 2004 la superficie de regadío ha aumentado
en algo más de 500.000 de hectáreas en España. El valor máximo lo tuvimos en 2021, desde entonces la situación de sequía que hemos tenido en los 2 últimos años ha llevado a un descenso más reciente. Poder regar más con menos agua, sabemos que se ha debido fundamentalmente a la gran transformación del regadío español, a las grandes inversiones en modernización del regadío y al gran cambio en la transformación de los sistemas de riego. Mirar 2 décadas atrás merece la pena. Hace 2 décadas el regadío por gravedad seguía siendo el mayoritario en la agricultura española, igual que hace 2 décadas, y se nos olvida, España en muchos años presentaba una balanza comercial agroalimentaria negativa. Esto que ahora estamos tan acostumbrados. Recientemente hemos presentado el informe de exportaciones del año 2023 de ver saldos que en algún año han llegado a rozar los 20.000 millones de euros positivos, que ahora ya están de nuevo en la senda de los 15.000, 16.000 millones de euros positivos. Hace 20 años nuestra agricultura no era capaz de generarlos, hoy sí, igual que hace 20 años nuestra agricultura a nivel nacional era una agricultura que generalmente utilizaba la gravedad como principal forma de riego, cuando hoy es el riego localizado el riego mayoritario. En el año 2022, y este año nuestra intención es volver a repetirlo para que se convierta en una publicación periódica, Cajamar presentó por primera vez la publicación de indicadores de sostenibilidad en el sector agroalimentario. Lo que buscaba era analizar con perspectiva y también en comparación con nuestro entorno europeo cómo estamos evolucionando en los principales factores de producción que afectan a aspectos medioambientales. Y uno, lógicamente, de ellos era el agua. Lo que nos dice esta publicación es, como ya venimos hablando, este descenso de la utilización del agua en volumen en la agricultura española, y debido fundamentalmente a 3 causas. La primera ya la he mencionado, la gráfica inferior izquierda, el cambio en nuestros sistemas de riego, la transformación de los sistemas de regadío y la generalización del riego localizado. La segunda es la gráfica central inferior, no la verán bien, pero sí que observarán que hay 3 líneas y que todas tienen una tendencia decreciente. Sea en gravedad, sea en aspersión, sea en goteo, utilizamos menos metros cúbicos por hectárea que los que utilizábamos a comienzos de siglo. Hemos ido ajustando las dosis de riego. Y el tercer gran factor que ha permitido producir más con menos, regar más utilizando menos agua, ha sido también el cambio en los cultivos que regamos. El cambio en los cultivos que regamos, en estas 2 gráficas lo que vemos es, en la gráfica de arriba, cómo se distribuye porcentualmente la superficie de riego, en la gráfica de abajo, cómo se distribuye el volumen. El gran cambio que ha habido en la agricultura española ha sido, durante este siglo, durante estos 20 años, el aumento de la superficie de cultivos leñosos en regadío, especialmente de olivar, de viñedo, de frutos secos, cultivos que se han adaptado muy bien, y eso explica también esa tendencia decreciente al riego deficitario. Si los medimos en superficie, los cultivos leñosos que he citado, olivar, viñedo, frutos secos, pueden estar representando el 25% de la superficie de regadío. Si los medimos en volumen, tan solo consumen aproximadamente un 10% del volumen del agua que se utiliza en la agricultura. El sector de frutas y hortalizas, que es el más representativo de la zona en la que estamos, está más o menos compensado, 25% en superficie, 25% en consumo. Y 2 datos también muy importantes. Cuando analizamos el regadío, igual que reclamamos que no nos podemos limitar a medir el regadío en millones de hectáreas, tenemos que analizar inmediatamente la productividad, las toneladas o los kilos producidos por cada metro cúbico y sobre todo los euros producidos por cada metro cúbico. Esto es algo que hacemos también desde Cajamar a través de esta publicación, que insisto que queremos que tenga un carácter periódico de indicadores y, lógicamente,
pues la productividad en los sectores de frutas y hortalizas en euros por metro cúbico es muy superior a la de usos más mayoritarios que se dan del agua en España, como sean los cereales. Bueno, en este contexto, caracterizado por una mayor presión sobre el recurso, un contexto de cambio climático en el que contraintuitivamente no contraintuitivamente, contrariamente a lo que a veces de manera simplificada se lee, en un contexto de cambio climático la agricultura no puede prescindir del regadío, al contrario, va a necesitar más superficie de regadío. Y eso está pasando en España y está pasando en otros países de la Unión Europea por la seguridad en el suministro, en la producción, de ahí el título del libro, Regadío y Seguridad Alimentaria, por el componente de seguridad alimentaria que nos aporta el regadío. En un contexto de cambio climático, en un contexto de escasez del recurso. El recurso ya es escaso. Los modelos de cambio del panel intergovernamental de cambio climático lo que nos dicen sobre el agua es que probablemente las precipitaciones en valor absoluto no disminuyan mínimamente, pero como ya veníamos observando, la inestabilidad, la variabilidad de esas precipitaciones va a incrementarse. Y los fenómenos que estamos experimentando en los últimos años de mayor frecuencia de fenómenos extremos se van a incrementar. En un contexto, además, de demanda creciente de alimentos por el propio crecimiento de la población mundial y por el propio cambios en las pautas alimentarias de la población. Y, por último, en un contexto, luego volveré un poco más a esto, de competencia creciente en los usos del suelo, era necesario profundizar el conocimiento sobre el regadío. Y eso es lo que desde el Servicio de Estudios de Cajamar hemos querido hacer con esta publicación. Esta publicación, coordinada por dos grandes catedráticos en la materia, Jaime Lamo de Espinosa, primer ministro de la democracia, primer ministro de Agricultura del Gobierno de UCD, Alberto Garrido, catedrático de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador también de uno de los libros pioneros que hubo sobre la economía del agua en España, en la agricultura, a finales de los años 90. El libro se estructura en 8 capítulos. El primero abordando directamente el título del libro, Regadío y Seguridad Alimentaria, a cargo del propio Jaime Lamo de Espinosa. El segundo, a cargo del segundo coordinador, junto con Irene Blanco, otra profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, profundizan todas estas cifras que les he venido dando, de cómo ha ido cambiando la utilización del agua en la agricultura española y cómo ha ido aumentando el valor de la producción que obtenemos de cada metro cúbico de agua empleado en la agricultura española. El tercero aborda el nexo entre el agua y la energía. El cuarto, otros usos del agua, más allá de los usos agrarios. El quinto, algo muy importante en España y para la agricultura del Mediterráneo, el trasvase Tajo Segura. El sexto, los aspectos que estaba mencionándoles sobre cambio climático y cómo afectan al futuro de la agricultura de regadío. Séptimo, los aspectos jurídicos, estamos en una comunidad de regantes sobre el agua. Y el octavo, la relación entre el agua y la política de regadíos y la política agrícola común. Les invito a la lectura. Al comienzo estaba el código para descargarse, etcétera. El libro está en la página web. Pero antes de concluir, 3 datos que están en el libro y que son 3 argumentos fundamentales en ese apoyo a la necesidad de seguir considerando el agua, el regadío, como un factor fundamental. El primero, la disponibilidad de suelo. La disponibilidad de suelo en el planeta, esta gráfica lo que nos dice, lo que ven es unas curvas descendentes, lo que nos dice es cuánto suelo agrícola tenemos por habitante o proyectamos que vamos a tener en el planeta.
Cada una de las líneas son las diferentes zonas del planeta, pero el resumen son los datos de la derecha. Si consideramos también los pastos, nos encontramos con que a mediados de siglo tendremos 0,61 hectáreas por persona. Si consideramos solamente la tierra cultivable, la tierra arable, 0,18 hectáreas por persona. La tendencia es decreciente. Es decreciente, lógicamente, en primer lugar, porque aumenta el denominador, vamos a ser más personas en el planeta, pero en segundo lugar, por lo que les mencionaba antes, tenemos una demanda creciente de usos alternativos del suelo. Tradicionalmente la agricultura solo solo confluía con los usos urbanos, con los usos industriales, con las infraestructuras, pero recientemente le hemos añadido el uso energético, el uso para energía solar, y tenemos un tercer uso, o una tercera fuente de competencia en el uso del suelo, como es la recuperación de espacios para la naturaleza, las zonas no productivas para biodiversidad, etcétera. Vamos a tener menos superficie de suelo disponible para cultivar y, ante una población creciente, la única alternativa es aumentar la productividad en esa superficie disponible. Y una herramienta fundamental para aumentar la productividad es el regadío. Segundo dato del por qué segundo dato en defensa del regadío. Bueno, el regadío nos estabiliza producciones. Esta gráfica, que da bastante vértigo mirar, es como es nuestra producción de cereales en España desde el año 2010, estos dientes de sierra, con esa gran caída en el año 2023. He puesto el ejemplo de los cereales porque es el más evidente y es el cultivo con mayor superficie, al que más superficie dedicamos en la agricultura española, pero podríamos poner lo mismo para el olivar, podríamos poner lo mismo para la almendra, para todos aquellos cultivos en los que tenemos una producción tanto en secano como en regadío. Una inestabilidad de este tipo en las producciones es una inestabilidad muy difícil de gestionar desde el punto de vista también comercial, desde el punto de vista de mantener mercados para un país exportador agroalimentariamente como es España. El regadío nos aporta estabilidad, nos aporta certidumbre en las producciones, y eso le aporta también seguridad a nuestros compradores. Y un tercer y último elemento, y creo que este es totalmente más que entendible en esta sala y en esta zona, el carácter social del regadío. Aquí lo que tenemos son los datos de la estructura productiva de las explotaciones que tienen regadío según los datos del último censo agrario. Y lo que vemos es que en el conjunto de España el 45% de las explotaciones con regadío son explotaciones de menos de 5 hectáreas, el 27% son explotaciones de entre 5 y 20 hectáreas, el 13% son explotaciones de entre 20 y 50 hectáreas. Algo menos del 15% son explotaciones que superan el 50%. Esto tiene también una lectura negativa, como en casi todos los sectores de la agricultura española. La dimensión es importante, la dimensión nos ayuda a adquirir economías de escala, nos ayuda a poder introducir nuevas tecnologías, etcétera, pero lo que también es cierto es ese carácter social del regadío, esa fijación de población en el territorio por la demanda, por la mano de obra que requiere y por esta estructura productiva. Esta estructura productiva no se nos da en secano. Entonces, al final, quería resaltar esos tres factores, resumen, fundamentales para seguir apoyando el regadío. Lo vamos a necesitar todavía más por esa competencia en los usos del suelo. Nos aporta un valor de estabilización de las producciones que es fundamental para un país exportador como España. Y tercero, nos aporta un valor social por la estructura productiva. Los datos nos han dicho que en el pasado hemos sido capaces de evolucionar nuestro regadío hasta producir más con menos, y eso nos hace tener que, como decía al comienzo de la charla, que defender este factor de producción, pero defenderlo con datos, con conocimiento como los que
como los que generamos. Para finalizar, por parte de Cajamar, lo que hoy aquí he presentado son algunos datos procedentes de nuestro servicio de estudios. He mencionado 2 publicaciones, la que hoy estamos presentando y los indicadores de sostenibilidad. Como mencionaba don Fernando Sánchez, el trabajo de Cajamar está también en el campo, en nuestras estaciones experimentales, y gran parte del trabajo de los experimentos que se desarrollan en las estaciones tiene que ver con la eficiencia en el uso del agua en nuestro regadío. Nuestra incubadora de empresas, Cajamar Innova, es una incubadora de empresas fundamentalmente en tecnología del agua, apoyando proyectos punteros en la eficiencia en el uso del agua. Y, por último, tenemos nuestras herramientas digitales como herramientas de apoyo al agricultor a optimizar el uso de insumos, entre ellos el uso del agua. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Tiene la palabra don Eduardo Bahamonte, presidente de Cajamar. Cuando quieras, Eduardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, gracias al presidente de la Comunidad de Regantes, querido Dámaso, y al secretario Fernando por habernos acogido en esta sede de la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera. Autoridades, delegado, delegada, a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, lo decíamos al principio, yo tenía un compromiso. Al poco tiempo de nombrarme presidente de Cajamar, vine aquí con Fran a Huelva, estuve con vosotros y bueno, para conocernos, aunque yo ya os conocía porque mis 23 años como profesional he estado dedicado al sector agroalimentario, con lo cual pues ya conocía lo que era la realidad de Huelva, que es una potencia agroalimentaria de primer nivel, no solo en España, sino en Europa, y para eso no hay más que ver los camiones que tenéis aquí aparcados. Y cuando uno se mueve, como yo, que estuve 8 años viviendo en Bruselas, muchas veces por las carreteras europeas, los camiones que se ven, antes tenían matrículas, pues eran matrículas de Huelva, Murcia, Almería. Y eso pone de manifiesto la importancia también del sector agroalimentario en la economía y en el empleo de España. Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros, con todos ustedes, y yo lo que voy a hacer es, antes de describir las conclusiones de Cajamar con respecto a este estudio, que muchas ya han sido enunciadas por Ignacio, voy a comentar un poco cómo nace este estudio, ¿no? Bueno, este estudio, la idea de hacer un estudio sobre el regadío en España nace en plena pandemia. Estábamos confinados, cada uno en su casa, muchos trabajando fuera, como es el caso de los agricultores, y yo pensaba, menos mal que tenemos un sector agroalimentario fuerte en España, porque si dependiésemos de un país tercero, como fue en el caso de las mascarillas, estaríamos ahora mismo comiéndonos unos a otros. Y en aquel momento yo hablaba con el director de Innovación Agroalimentaria, con Roberto, y le decía, nunca agradeceremos lo suficiente los españoles a los agricultores, a los ganaderos, el hecho de que en un momento tan clave, tan dramático como el que vivimos, donde estamos todos encerrados en casa, no haya faltado de nada. Y de hecho, publicamos todos los años lo que denominamos el Observatorio de la Cadena Agroalimentaria e hicimos una edición especial encuadernada en tapas duras, dedicada al año 2020, que entregamos en Cajamar como regalo de Navidad a las administraciones públicas, a las grandes cadenas de distribución, en fin, distribuimos en toda España, en reconocimiento al papel que había jugado en España el sector agroalimentario, nada más y nada menos que en el periodo más difícil que recordamos, al menos los que nacimos todavía en la segunda mitad del siglo XX. Pero es que incluso en el año 2020 no solo se abasteció el mercado español, sino que se batió de nuevo el récord en las exportaciones agroalimentarias. Incluso se batió el récord que yo califico más importante. La balanza entre exportaciones e importaciones alcanzó un récord de 17.000 millones de euros, que todavía no se ha superado. Bueno, en ese contexto, yo, hablando con mis compañeros, con Roberto García Torrente, decía, bueno, pero aquí tenemos un factor de vulnerabilidad, el agua.
Los agricultores son profesionales, son gente comprometida, las industrias agroalimentarias saben hacer muy bien su trabajo, pero ¿y si no tenemos agua? Bueno, todo esto que eran reflexiones, ya cuando nos sacan de casa, yo me voy a Berlín todos los años, allí coincido con Silvia en Berlín, en Free Logística, y en Free Logística lo que hacemos, aparte de acompañar al sector, es hablar con las cadenas de distribución alemanas, británicas, francesas, y todos nos preguntaban lo mismo: oye, ¿habrá agua en España? Claro, nos veníamos con la sensación de que somos un sector muy potente, pero con los pies de barro. Y en ese momento, no ahora con la sequía, sino en ese momento decidimos hacer un estudio, porque veíamos además que desde alguna parte de la sociedad o de las administraciones públicas se consideraba el regadío como algo malo. Y nosotros veíamos el regadío como la solución. Es más, entendíamos que el regadío tenía que ser potenciado en nuestro país en la medida que el cambio climático estaba generando cada día episodios más prolongados de sequía. Claro, si a todo esto le mezclamos el debate territorial entre trasvases, no trasvases, el debate ecológico, el debate de la sostenibilidad, pues teníamos aquí un debate muy emponzoñado por la coyuntura que nos impedía ver el regadío desde el punto de vista estratégico con una visión a largo plazo. Entonces decidimos hacer un estudio que abriese el foco, que contemplase la alimentación desde una perspectiva global y que fuese hecho por personas que realmente son especialistas, que no sean cuestionados por sus tendencias políticas o territoriales y que de alguna forma pusiesen datos objetivos, contrastables, sobre lo que es el regadío en España, lo que son las necesidades alimentarias en el mundo y de alguna forma nos permitiese tomar decisiones a medio y largo plazo. Bueno, efectivamente veíamos además donde la legislación y la sociedad en los últimos años estaban hablando mucho de sostenibilidad, pero de una perspectiva más medioambiental, no contemplando la sostenibilidad sobre los tres pilares que la sustentan: la viabilidad económica, la equidad social y efectivamente la parte medioambiental. Y entonces, claro, el legislador estaba orientándose de alguna forma, estableciendo restricciones a determinadas políticas de regadío que efectivamente veíamos podían ser un contrasentido, teniendo en cuenta lo que muy bien acaba de exponer Ignacio, las necesidades alimentarias. Lo que nosotros denominamos el gran reto de la humanidad no va a ser el energético, el gran reto de la humanidad va a ser la alimentación. Y eso lo sabe perfectamente Putin y lo saben también los chinos y lo saben, en definitiva, aquellas personas que están contemplando el mundo dentro de unos años y de alguna forma tomando decisiones a corto pensando en el largo plazo. China está acaparando grandes superficies en África, en América del Sur. Los fondos de inversión están comprando tierras y empresas en España y en otras partes del mundo y, en definitiva, porque contemplan que las necesidades alimentarias, que es el primer capítulo que coordina que escribió Jaime Lamo, las necesidades alimentarias en el mundo van a hacer de la alimentación el principal reto de la sociedad. Pero claro, el debate que tenemos en España es un debate del agua para quién, cómo, para dónde, yo cuánto pierdo, cuánto gano, y ese debate territorial emponzoñaba también pues, un debate político que finalmente limitaba o desorientaba decisiones políticas a largo plazo que se tenían que tomar en este país. Bueno, entonces decidimos hacer un análisis riguroso, ampliando el foco y hablando efectivamente del agua y las necesidades alimentarias. Y se lo encargamos a Jaime Lamo y a Alberto Garrido porque pensábamos que son personas muy cualificadas y que además iban a tener la capacidad de atraer el mejor talento, los mejores especialistas para hacer el libro. Tengo que disculpar a Jaime Lamo, le hubiese gustado estar aquí, igual que Alberto Garrido. A Jaime Lamo por una cuestión de salud, Alberto por una cuestión de agenda no han podido estar, pero en todo caso Ignacio pues, ha explicado los elementos más importantes del libro. Pero bien, yo creo que el libro no debe ser un libro para colocar en un anaquel, en una estantería. Yo creo que el libro nos tiene a todos que ayudar a tomar decisiones. Y puede ser un instrumento también para comunicar a la sociedad cosas tan importantes como que el incremento de la superficie de regadío no significa un incremento del consumo del agua, sino que fue todo lo contrario, porque las nuevas tecnologías están permitiendo en España regar más con menos agua.
Segundo, señores, no perdamos de vista el valor que genera el agua. Ahora mismo es mucho más alto que el que generaba hace unos años. Empleo, exportaciones, etcétera, etcétera. Tercer elemento importante, oiga, que el agua no solo lo utilizan los grandes terratenientes, no, que el agua en España está siendo utilizada fundamentalmente por pequeños agricultores, con lo cual tiene un enfoque social extremadamente importante. Bueno, yo espero que el libro sirva no solo para conocer, no solo para reflexionar, sino para decidir. Y después comentaré, a nosotros nos ha también ayudado a tomar decisiones estratégicas en nuestra entidad que comentaré más adelante. Entonces, ya pasando a las conclusiones, insisto, de Cajamar, ustedes pueden tener las suyas. Yo creo que después vamos a tener un turno de intervenciones para ustedes también, para que pregunten o opinen. La primera conclusión es un bloque, yo diría, de conclusiones orientadas a la sociedad y a las administraciones públicas. Y es, tenemos que ver en España el regadío como solución y no como problema. Ese es lo primero. Segundo, en los últimos años los agricultores han aprendido perfectamente que hay que regar de forma más eficiente. Y ahí el papel de las comunidades de regantes ha sido fundamental. Y los datos avalan. Estamos regando 3,8 millones de hectáreas con menos agua. Y por lo tanto, se podría ampliar la superficie de regadío en España sin necesidad de tener que incrementar las dotaciones de agua. El tercer elemento es que la combinación de energía fotovoltaica con las tecnologías de última generación, en particular las de sensorización, están convirtiendo en España en un referente mundial. Desde el punto de vista tecnológico. Y empresas tecnológicas españolas en regadío están siendo observadas por Israel, por Estados Unidos, por Egipto, por Irán, que nos ven como realmente los verdaderos expertos en la gestión del agua. Bueno, este es un país tan cainita que muchas veces lo que hacemos es criticarnos. Bueno, tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos. Tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos. Y después, la otra conclusión dirigida a la sociedad. Señores, el ir a un supermercado y tener los anaqueles repletos de alimentos es un lujo, pero que no es eterno. Ojo, que no tiene por qué ser eterno. Con lo cual, analizando las necesidades alimentarias, la evolución, que no lo dice Cajamar, lo dice la propia FAO, de aquí al 2050 las necesidades alimentarias con 10.000 millones de habitantes se van a incrementar en torno a un 50%. Y la gran diferencia con respecto al pasado es que antes, desgraciadamente, cuando la gente tenía hambre, desgraciadamente se moría de hambre. Ahora mismo huye, emigra. E incluso una parte de la población que antes comía menos y comía peor, ahora mismo tienen capacidad adquisitiva para comer proteína, que es el caso de Asia. Por eso el porcino está creciendo como ha crecido, porque efectivamente en Asia ahora mismo miles de millones de habitantes tienen capacidad adquisitiva para poder comer lo que antes no comían. Luego, por lo tanto, va a haber un flujo de alimentación que va a ir claramente a los nuevos países emergentes de Asia. Yo tuve la oportunidad de participar en Brasil en un congreso de cooperativas brasileñas. Me llamó la atención porque allí la dimensión de las cooperativas que estaban en aquel congreso, pues el que menos tenía de facturación eran 1.000 millones de euros. Había alguna cooperativa que facturaba 4.000 millones de euros. Y me invitaron a presenciar el plan estratégico de los próximos 4 años. Y decían, Europa no es nuestro objetivo. Reglamentación muy compleja, población muy envejecida. Nuestro objetivo está en Asia. Lo que pasa es que necesitamos infraestructuras que nos permitan llegar de forma eficiente a Asia. Ellos tienen agua, ellos tienen suelos muy fértiles, pero claro, tienen que desplazar una parte muy importante de su grano, de sus oleaginosas por carretera hacia los puertos y evidentemente eso complica muchísimo la eficiencia. Pero en definitiva, ellos contemplaban la gran oportunidad alimentaria en Asia. Bueno, pues esto también lo tenemos que entender. No podemos perder la visión a medio y largo plazo, porque ahora mismo España es una potencia agroalimentaria, pero ojo, tenemos que seguir siéndola en los próximos años. Después ya, mensaje hacia el sector, mensajes o conclusiones hacia el sector. El cambio climático ha venido para quedarse. Y bueno, si nosotros analizamos
la pluviometría a lo largo de un año en España, más o menos los volúmenes de agua son los mismos. Lo que pasa que llueve de forma muy intensa en periodos más cortos y sobre todo llueve cada vez más cerca del mar. Con lo cual vamos a tener también que modificar nuestras infraestructuras de embalses, porque en cabecera cada día llueve menos. Antes le hablaba yo a Fernando, ¿estáis pensando en hacer una desaladora? Oye, tenéis la suerte de estar al lado del mar, con lo cual también tendremos que aprovechar el recurso de la desalación, sobre todo en aquellas zonas que están cerca de las proximidades del mar. Luego, el sector ha entendido perfectamente la necesidad de mejorar las infraestructuras e invertir en una mejor gestión del agua. Y yo ahí es donde digo, establezco la diferencia entre gestión y gobernanza. La gestión tiene que ver con lo que hacéis en las comunidades de regantes, con la microeconomía. El agricultor y las comunidades de regantes habéis entendido el mensaje y estáis tomando decisiones. Ahora yo lo diferencio de la gobernanza. La gobernanza del agua tiene que ver con las administraciones públicas. Y ahí las administraciones públicas, nacionales y regionales, tienen que darse cuenta, señores, tenemos que pensar con una visión a medio y largo plazo. Tiene que haber recursos públicos. Afortunadamente los está habiendo a través de Next Generation, y se están modernizando muchas comunidades de regantes, pero a las administraciones públicas tienen que ver el regadío no como un problema, sino como la gran oportunidad, o yo diría la gran necesidad. Y afortunadamente España cuenta con tecnologías y con la sensibilidad del sector y de las comunidades de regantes, que mi sector es lo mismo, como para poder hacer grandes inversiones. Y tengo que reconocer, y aquí ya entro en Cajamar, Cajamar ahora mismo somos la primera entidad financiera de España en volumen de financiación a planes de mejora de regadío. Para que os hagáis una idea de los fondos, de los programas financiados con Next Generation, la fase 1 y 2, el 46% de los proyectos los estamos financiando nosotros. Estamos ahora mismo en unos 700 millones de euros, porque tomamos la decisión estratégica en el Consejo de, señores, para programas de mejora de modernización de regadío, todo lo que haga falta. Entre otras cosas porque, por ser un banco, una caja rural y un banco cooperativo, nuestros propietarios, nuestros accionistas sois vosotros. Entonces decimos, señores, es que nuestra misión es esta. Nuestra misión es esta. ¿Qué pedimos a las administraciones públicas? Que apoyen y que de alguna forma haya una estrategia integrada a nivel nacional. Segundo elemento que nos hemos dado cuenta es que se necesita comunicar a la sociedad, se necesita comunicar a las administraciones públicas, pero también se necesita promover la transferencia del conocimiento, que el conocimiento no se quede solamente en las palmerillas. Nosotros decidimos, hace unos años, viendo el problema, crear una incubadora de alta tecnología del agua que se ha convertido, ahora estamos en la 4ª convocatoria, realmente en un éxito. Y se han creado en las 3 primeras convocatorias 62 startups que son empresas tecnológicas ligadas a la desalación, depuración y mejora de la eficiencia. Algunas de ellas, combinando inteligencia artificial y sensorización, han conseguido ahorros en el manejo del agua de hasta el 20%, en regadío, en Almería, que ya eran sistemas muy eficientes. Entonces, no solamente nos hemos comprometido con promover la generación de conocimiento, sino con transferirla. Y yo recojo el guante que me dice Fernando, oye, todo el conocimiento que se genera en Cajamar está a vuestra disposición. Las publicaciones, ahí, el portal, la plataforma Tierra, que es una plataforma digital donde todo lo que estamos haciendo se vuelca y está completamente abierto y a vuestra disposición, y que en definitiva el resultado de esas nuevas tecnologías se ponga a disposición del sector, porque es que si no, si dejamos esa tecnología aparcada en un rincón o en disposición de una sola empresa, al final no se aprovecha el conjunto del sector. Bueno, yo termino diciendo, el sector es consciente del problema y también tiene perfectamente claro lo que tiene que hacer. Las comunidades de regantes sois el mejor instrumento de gestión del agua que puede tener un país, porque realmente tenéis capacidad para tomar decisiones tecnológicas, pero al mismo tiempo, entre paréntesis, como repartir de forma capilar, nunca mejor dicho, esas mejoras tecnológicas a miles y miles de agricultores.
Entonces tenemos instrumentos muy potentes en España. Lo que tenemos que hacer es tener una posición estratégica en el conjunto de España. Yo estuve la semana pasada o hace 2 semanas en Alimentaria y me ha llamado la atención que he visto más preocupación en las zonas donde tradicionalmente llovía que en Almería o Murcia, porque en Almería o Murcia ya han gestionado la escasez toda la vida. El problema estaba en Cataluña, el problema estaba, por ejemplo, en Cornisa Cantábrica, el problema estaba en provincias como León, en Palencia. Pues efectivamente ahí van a tener que tomar decisiones. Pero también las tenemos que tomar aquí en Huelva, porque ahora mismo ha llovido, pero tenemos que ser conscientes de que la lluvia, o mejor dicho, la sequía, va a seguir perpetuándose en los próximos años. Entonces no nos conformemos con unos milímetros que acaban de caer ahora y nos relajemos, porque no, el problema es un problema estructural. Y yo finalizo aquí manifestando públicamente el compromiso de nuestra entidad con el regadío, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de la transferencia del conocimiento. Y ojalá abramos una tercera centro de experimentación en Huelva. Yo creo que eso sería el mejor mensaje de que estamos haciendo bien las cosas. Con lo cual, ojalá lleguemos a abrirlo en Huelva, porque además Almería hay que reconocer que queda un poco lejos. Muchas gracias. Bueno, abrimos un turno de preguntas para todo aquel que quiera, bueno, pedir alguna explicación de todo lo que se ha manifestado, si lo creéis conveniente. Hay un micrófono inalámbrico que se puede utilizar para... La vergüenza la hemos dejado en la calle, que no la hemos dejado entrar. No sé si por aquí. ¿Alguien por aquí ha pedido...? ¿Alguno de ustedes ha pedido la voz? Bueno, yo quiero romper un poco el hielo. El contenido del libro, cuando termine de leerlo, que no he terminado de leerlo, sacaré mis conclusiones, pero lo que sí me ha agradado muchísimo es tus comentarios, es decir, que van mucho más allá del contenido de este libro. Es decir, esa visión que nos traslada un poco de tu recorrido nacional, a nosotros eso nos tiene que servir de tener una visión no solo más localista, ¿no? Porque fíjate, si Huelva hemos cambiado, que hasta hace año y medio presumíamos de ser excedentarios en agua. En la última metasequía del 95, Huelva tuvo la posibilidad incluso de exportar agua. Y nos hemos dado cuenta de que la sequía también nos ha llegado a nosotros y nos está afectando, y como tú bien has dicho, y yo coincido contigo plenamente, de que la sequía ha venido para quedarse, porque el cambio climático ha venido para quedarse. Serán periodos más largos, más cortos, pero ha venido para quedarse. Por lo tanto, no solo no nos podemos dormir, sino que tenemos que seguir buscando soluciones. Porque el mensaje de la demanda agroalimentaria o de la alimentación, que todo el mundo dice, porque son los datos estadísticos que lo demuestran, de que va a hacer falta mucho más alimento para mucha más población, es que eso, para todo eso, para conseguir ese objetivo y para seguir manteniendo que España sea pues, un referente mundial en una potencia que lo somos de la agroalimentación, hace falta garantizar el agua, que es lo que no tenemos actualmente. Podemos tener agua cuando llueve, pero lo que no tenemos es una estabilidad en la demanda del agua, que es lo que nuestro sector, o por lo menos los grandes sectores productivos, los empresariales, los que todos los años van a tu entidad o a cualquier otra entidad a pedir grandes
cantidades ingentes de dinero para financiar una nueva campaña, necesita, como cualquier empresa, necesita tener garantizada su materia prima. Y la de la agricultura es el agua. Y nosotros tenemos que seguir buscando soluciones para garantizar ese agua. Y yo lo que quería preguntarte es qué visión tiene de los proyectos de desalación. Bueno, que son un complemento, no son una alternativa, pero son un complemento que hay que utilizar. Nosotros en España, y de hecho orientamos la incubadora de alta tecnología en 3 direcciones. Primero, mejorar la eficiencia en la utilización, en el uso. Segundo, desalación. Y tercero, depuración. En depuración y desalación queda mucho por hacer. Y además, ahora mismo, el gran factor limitante de la desalación, uno es lógico, la proximidad al mar. Evidentemente, si tú estás en Castilla, pues es difícil que puedas tener una desaladora cerca. Pero en todo caso, para las zonas limítrofes, como es la vuestra, la zona de producción de aguacates y mangos que hay en Málaga, en zonas próximas, es un complemento muy interesante, entre otras cosas porque con la energía fotovoltaica se reduce uno de los principales costes, que es el energético. Hemos visto en experiencias que son hoy una realidad, por ejemplo, yo te comentaba antes la comunidad de regantes de Mazarrón, que incluso han sabido aprovechar, han puesto paneles fotovoltaicos en las balsas, con lo cual además aprovechan espacio, refrigeran las placas y aún encima reducen la evaporación del agua. Entonces, en definitiva, hay soluciones tecnológicas que permiten hacer de la desalación un complemento muy interesante. Aquellos que dicen que la desalación es una alternativa, pues evidentemente no saben de agronomía, pero sí es un complemento muy interesante que hay que utilizar. Igual que la depuración. Lo que pasa es que la depuración es una responsabilidad fundamentalmente de las administraciones públicas, de las entidades locales, del cumplimiento con la Directiva Comunitaria del Agua. Hay comunidades autónomas que van por delante, que suelen ser las que más necesidades tienen. En este caso es la de Murcia. Ahora mismo también hay una mayor sensibilización porque efectivamente se puede conseguir agua adicional para utilización agronómica precisamente a través de la depuración. Hay otro sector que también necesita agua, o por lo menos tener garantía de abastecimiento, que es el turístico. Fijaos que estamos hablando de los 2 sectores más importantes de España, turismo y agroalimentario. Después, en el agroalimentario, me vais a permitir que haga una pequeña broma. Yo en un debate también estaba una persona diciendo, diferenciaba el agua de uso de boca del uso agrario. Si no, es que el uso agrario también es de boca, porque al final lo que produces es un alimento que tiene que ver rápidamente con las necesidades, las primeras necesidades humanas. Luego, respondiendo a tu pregunta, desalación, sí, por supuesto, allá en aquellas zonas donde realmente, mira, en Almería ahora mismo se están ampliando las desaladoras, en Murcia también, en Alicante me consta que también, en Málaga también se van a ampliar y yo creo que aquí en Huelva tenéis una oportunidad por la proximidad al mar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención, por favor? Bueno, pues si no hay ninguna intervención, agradecerte nuevamente la deferencia que Cajamal ha tenido con Huelva y con la comunidad de regantes de Pablo, agradecer nuevamente la presencia de los 2 delegados y además que son Lucía Palerma y Álvaro Esmogreño. Entonces, agradecerlo a los 2 muy mucho vuestra presencia. El delegado de Medio Ambiente también quería estar con nosotros, pero un problema de agenda de última hora le ha surgido un problema. Y agradecer a las asociaciones agrarias, a Saja, que te he visto ahora, Félix, y al resto de cooperativas y socios de esta comunidad, agradeceros vuestra presencia. Y antes de deciros que me han dicho que Cajamal nos invita ahora a una copa en el hotel, y como estamos hablando de libros, la comunidad os quiere también regalar un libro que la comunidad de regantes editó hace unos años en la línea de lo que hemos comentado en esta reunión, y es de buscar la información contrastada a través de la Universidad de Huelva por técnicos y catedráticos de la Universidad de Huelva para demostrar la importancia del sector agroalimentario dentro de nuestro entorno. Todos los sectores productivos son vitales y necesarios, pero la agricultura
es el mayor, el que da cohesión social, el que da riqueza, trabajo y bienestar, no solo al minifundio que habéis dicho que existe en España, que aquí, por supuesto, también, sino a toda la sociedad que estamos alrededor de ese minifundio, porque todos vivimos directo o indirectamente de la agricultura. Entonces, es un tostón, porque es denso, está lleno de datos densos, pero bueno, os lo regalamos también, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Bueno, y el libro está a vuestra disposición, lo podéis descargar si queréis la plataforma Tierra, y no sé si al final ha llegado a tiempo para ser distribuido, y si no, a petición en cualquier oficina de Cajamar os pondremos a disposición el libro. Muy bien, muchas gracias. Sí, la copa es aquí, a la espalda de la calle paralela, en el Hotel La Rábida, ¿de acuerdo? En los salones de celebración. Pues me alegro mucho de que estéis contentos con nuestra gente aquí. Sí.